Voy a enseñarte algo que muchos creyentes encuentran difícil de creer, pero es bíblico. Es muy simple derrotar al poder demoníaco. Ahora nota que no dije que siempre es fácil, pero es simple y directo. Escribe en la sección de comentarios ahora: el enemigo está derrotado. Deja que esa sea tu declaración de fe, incluso si tienes problemas para creer eso ahora. Escríbelo en la sección de comentarios: el enemigo está derrotado ahora. Tenemos que adoptar un enfoque muy equilibrado de la guerra espiritual. Algunos creyentes son tan apáticos hacia la guerra espiritual que tratan al enemigo como si no existiera, y debido a que lo tratan como si no existiera, se dejan espiritualmente abiertos a sus ataques y engaños. Otros creyentes están del otro lado. Son paranoicos sobre el enemigo. Todo es un demonio, todo es un ataque, todo es una maldición. Y no están vigilantes, sino paranoicos, constantemente mirando por encima del hombro, viviendo su vida con miedo, sin saber realmente la plenitud de la victoria que Dios quiere darles. Y entonces les digo que deben evitar tanto la apatía como la paranoia, y en cambio tener una vigilancia espiritual equilibrada y fundamentada. Ahora, al enemigo le gusta exagerar su poder. Él tiene poder. El enemigo puede afectarte, pero recuerda, si eres un creyente lleno del Espíritu, ya no estás bajo el poder del enemigo, ya no estás bajo ese dominio. Has sido trasladado del reino de las tinieblas y ahora colocado en el reino de la luz. Estás bajo el dominio de Dios. Estás bajo el gobierno del Rey. Tú eres su siervo, eres su hijo, tú eres su posesión, perteneces a Dios. Pero el enemigo aún puede atacarte. Aunque sus ataques puedan ser limitados, aún puede atacarte. Él te ataca mintiéndote. Él te ataca atormentándote. Él te ataca tratando de tentarte. Ahora, la gran mentira es que no puedes vencerlos. La gran mentira es que son demasiado poderosos para enfrentarlos. La gran mentira es que son tan absolutamente poderosos que pueden evitar que camines en la victoria espiritual, y muchos creyentes se han conformado con la mentira de que la vida cristiana es de una lucha espiritual. Sí, tendrás pruebas, sí, tendrás tentaciones, sí, tendrás tragedias, y sí, serás perseguido. Pero la derrota espiritual, esa derrota interna, no es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, si quieres tomar dominio sobre los demonios, comienza por comprender tu autoridad. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18 dicen esto: Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia para todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Versículo 17: Y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Algo muy importante aquí. Nota que la Escritura está hablando de las habilidades de aquellos que creen. ¿Los que creen qué? Aquellos que creen en el mensaje del Evangelio. Así que si crees en el mensaje del Evangelio, estas señales te siguen. Nota que dice: en mi nombre. Expulsarán demonios. Ahora, esa es una frase muy importante: en mi nombre. Esa frase, en mi nombre, significa en mi poder, en mi lugar, en mi autoridad, por mi voluntad. Cuando reprendes al enemigo, es como si Jesús mismo estuviera reprendiendo al enemigo. Cristo está en victoria. Cristo está en autoridad. Y cuando caminas por la fe, estás en Cristo. Estás sentado en lugares celestiales. Tú y yo estamos sentados con Él. Y tenemos el poder que Él tiene, no por nosotros mismos, no viene de nosotros, pero fluye a través de nosotros. Es su autoridad, es su poder. Así que, cuando reprendes al enemigo, es como si Jesús mismo estuviera reprendiendo al enemigo. Cuando enfrentas un espíritu mentiroso y le dices que deje de mentir. Cuando enfrentas un espíritu atormentador y le dices que deje de atormentarte. Si enfrentas un espíritu que está tratando de atacarte en tus sueños y durante todo el día, dándote incluso sueños demoníacos viciosos, y tomas esa autoridad que Cristo te ha dado y le hablas al enemigo, tienes el mismo poder que Cristo. Y es como si Cristo mismo estuviera hablando al enemigo. Aquí está el problema. Muchos creyentes piensan que eso no es cierto. Ellos piensan que va a ser una batalla. A menudo he escuchado a la gente hablar de demonios tercos. ¿Sabes? Estás lidiando con un demonio terco si no se va. Y pensé, ¿qué idea tan novedosa?
Quiero decir, nómbrame un demonio que no sea terco. Todos son parásitos. Todos buscan hacer daño. Todos mienten. Todos quieren hacer lo que hace su padre o lo que hace su rey. Quieren robar, matar y destruir. Y pensé que esta es una idea interesante, de que habría demonios cooperativos, pero no, amigo mío, no hay tal cosa como demonios cooperativos. Todos los demonios son tercos. El problema nunca son los demonios obstinados y por favor no se desanimen porque sé que algunos podrían oír esto y decir, bueno, supongo que estoy haciendo algo mal. En cambio, mira esto como una oportunidad para aprender y crecer. Mira esto por lo que es un estímulo para que no te conformes con la derrota espiritual. Este es un estímulo para que no te conformes con la derrota espiritual que el enemigo está tratando de traer a tu vida. Tú tienes esa autoridad. El problema nunca son demonios obstinados, solo cristianos infieles. Es por esto que los demonios tienen que obedecer. Deben obedecer porque estás usando la autoridad de Cristo. Ahora, ¿por qué parece a veces que los demonios pueden resistirse? Bueno, te prometo que cuando un demonio parece resistirse, no están resistiendo la autoridad de Cristo. Y por lo tanto, no estás usando la autoridad de Cristo. Debes aprender a vivir tu vida en alineación con su autoridad. Vives tu vida en alineación al creer en esa autoridad por fe. Al caminar acorde a su palabra, viviendo un estilo de vida de devoción a Él. Tu cercanía a Dios es la alineación con su autoridad. Entonces, en lugar de tratar de complicarlo, solo vive correctamente. Haz lo que dice la Escritura y luego ten confianza en esa capacidad de reprender a los poderes demoníacos en el nombre de Jesús, no en tu propio poder. Los demonios se ríen de esta idea de rango espiritual. Los demonios se ríen de esta idea de experiencia en lo sobrenatural. Ni tú ni yo tenemos suficiente experiencia para intimidar a un demonio. Ni tú ni yo tenemos suficiente conocimiento del reino espiritual para poner nervioso a un demonio. No nos inquietan por eso. De hecho, se ríen de eso. Lo que realmente los hace moverse es la autoridad de Cristo que fluye a través de nosotros y la forma en que entras en esa autoridad es viviendo en alineación con su palabra en obediencia a Él. Y una vez que llegues a conocer esta autoridad, debes usar esta autoridad. Santiago capítulo 4 versículos 4 al 8 dicen esto: «Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? En otras palabras, el Espíritu Santo se pone celoso de nosotros, un celo santo, un celo piadoso. Versículo 6. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá. Acérquense a Dios y Él se acercará. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Noten algo aquí. Que antes de que puedan resistirse al enemigo, deben someterse a Dios. Así que el problema, escúchame ahora, el problema no son los demonios obstinados, son cristianos obstinados que se niegan a someterse a Dios. Vives tu vida en sumisión a Dios y su palabra y de repente estás alineado con esa autoridad. De repente tienes ese acceso a ese poder y podrás resistirlo. Ahora nota aquí que la Escritura ni siquiera dice lucha contra el enemigo, combátelo, ve tras él, persíguelo. Es una simple resistencia del enemigo, ni siquiera necesariamente confrontándolo, sino solo diciendo no quiero que tengas esa influencia y él huirá. Así de aterrorizado, mira esto, así de aterrorizado está el enemigo de que descubras este poder. Así de aterrorizado está el enemigo de que realmente uses esta autoridad dada por Dios, este poder divino que está en ti. Está tan aterrorizado que en el momento en que reconoce que estás resistiendo, esa resistencia le muestra, oh Dios mío, ese individuo está sometido a Dios. Y debido a que esa persona está sometida a Dios, ni siquiera quiero tratar con él, me largo de aquí. Muy diferente de lo que muchos de nosotros creemos. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Está en acercarse a Dios. Es al someterte a su voluntad que comienzas a hacer que el enemigo tiemble de miedo. Esa resistencia, permítanme decirlo de nuevo, es una señal para el enemigo de que toman en serio a Dios. Cuando se resisten a Él, Él lo reconoce. Ese es alguien que se somete a Dios, y eso lo aterroriza lo suficiente como para hacer que huya. Ahora, por supuesto, somos tentados
Por nuestros propios deseos nos dejamos llevar por nuestra propia lujuria, pero el enemigo también nos tienta. Y para vencer esas tentaciones, resistimos. Para vencer el tormento, resistimos. Para derrotar esos ataques, esas mentiras, esos engaños, resistimos. ¿Cómo? Poniendo fe en Dios. Pueblo de Dios, se trata de fe simple. Tomando la autoridad, conocerla, caminar con ella, usarla. Todo se reduce a la simple fe en Dios. ¿Qué sucede si los demonios no parecen estar respondiendo? Aquí en Mateo 17 vemos un ejemplo de los discípulos incapaces de expulsar a un espíritu demoníaco. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué no pudimos expulsarlo? Jesús respondió: oh, era un cierto tipo de demonio. ¿Por qué no pudimos expulsarlo? Oh, olvidaron conocer los orígenes del demonio. ¿Por qué no pudimos expulsarlo? Olvidaron el nombre del demonio. ¿Por qué no pudimos expulsarlo? Oh, no retrocediste lo suficiente en sus generaciones para descubrir quién hizo qué para renunciar. No. ¿Por qué no pudimos? Sencillo, tu incredulidad. Ahora, de nuevo, no estoy hablando solo de posesión. Estoy hablando de autoridad divina. No estoy hablando de posesión demoníaca. Esta historia trata sobre eso. Pero esto es más grande. Estoy hablando de autoridad divina. Los demonios no obedecen debido a la falta de fe. Bueno, ¿por qué eso haría que no obedecieran? Es simple. Porque es la falta de fe lo que te saca de la alineación con la autoridad. Verás, una vez que estás alineado con esa autoridad, no tienen más remedio que irse. No tienen más remedio que obedecer. Ni siquiera está en debate. Quiero decir, piensa en esto realmente. Imagina. ¿Te imaginas un demonio peleando y luchando con el Espíritu Santo? ¿Te puedes imaginar a un demonio luchando contra el espíritu más poderoso de todos? ¿Te imaginas ver al Espíritu Santo cansándose y diciendo: este es difícil? No. Entonces, cuando estás alineado a la perfección con esa autoridad, también lo estás con ese poder. Y cuando usas ese poder contra el enemigo, ese demonio no tiene más remedio que callarse y detener el tormento, y detener el ataque, cesar y desistir. Bueno, la Escritura nos dice que Jesús les dijo que este tipo solo sale a través de la oración y el ayuno. Ahora, ¿por qué funcionaría eso? ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno aumentan tu fe. Así que fue un aumento en la fe. ¿Cuál fue la solución? Un aumento en la fe por medio de la oración y el ayuno. Y de nuevo, no es que el diablo se estuviera resistiendo a la autoridad de Dios. Era que el enemigo estaba resistiendo a la persona que no estaba usando la autoridad de Dios debido a su falta de fe. El Señor no prescribe medios supersticiosos. No puedes compensar con rituales supersticiosos lo que te hace falta en la rutina espiritual. Es solo el poder de Dios. Debemos ejercer esa autoridad. Debemos hacer lo que Cristo hizo cuando estaba siendo tentado en Mateo capítulo 4. Está escrito, el enemigo lo desafió. Él desafió sus antojos carnales, incluso desafió su identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué hizo Jesús? ¿Acaso Jesús intentó usar su experiencia o relucir su rango? No. Si alguien podría haberlo hecho, habría sido Jesús. ¿Acaso Jesús dijo: diablo, no estabas allí cuando me bauticé en el Jordán? ¿No viste los cielos abiertos? ¿No escuchaste la voz de mi Padre declarando que soy su Hijo amado? ¿No viste al Espíritu Santo descender sobre mí como una paloma? No, Jesús no señala eso. No señala su experiencia, en cambio dice: está escrito, eres un hijo de Dios. Eres un siervo del Altísimo. Eres un representante celestial. Llevas la autoridad del cielo. Esa autoridad descansa en ti. Cristo Jesús está contigo. Y cuando entras en la alineación con el poder y la autoridad de Dios por la fe, esas órdenes que dictas deben ser obedecidas. Y ahora quiero orar para que seas liberado de todo acoso y ataque demoníaco. Y luego, después de hacer esto, lo que va a quedar va a ser el trabajo en uno mismo. No te asustes, no digas: oh, estoy todavía lidiando con esto. Mantén la calma, ten paz y di: está bien, voy a trabajar en esto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo contra todo asalto demoníaco del enemigo. Yo, un hijo del Dios Altísimo,
Señor, yo tu siervo extiendo mis manos hacia tu pueblo y hablo a todo espíritu mentiroso en el nombre de Jesús. Todo espíritu atormentador en el nombre de Jesús, cesa y desiste. Ordeno ahora que cesen todos los ataques. Padre, si tu pueblo ha caminado en desobediencia, haciéndose susceptibles a estos ataques, ruego, Señor, que ella los lave y los perdone mientras ellos claman por ti en arrepentimiento. Y, Señor, te pido que hagas que tu pueblo se vea a sí mismo como son en espíritu, que se vean a sí mismos como los siervos victoriosos del Altísimo que son. Padre, oro para que reclamen su derecho real a la libertad. En el poderoso nombre de Jesús, espíritus que atormentan, deténganse ahora en el nombre de Jesús. Espíritus que causan sueños demoníacos, deténganse ahora en el nombre de Jesús. Espíritus que causan ansiedad y tristeza pesada, deténganse ahora en el nombre de Jesús. Espíritus que atacan con pensamientos intrusivos, deténganse ahora en el nombre de Jesús. Los reprendo, deben detenerse. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Dilo porque lo crees, di amén. Ahora escúchame. ¿Qué queda después de esto ahora? Muchos de ustedes lo sintieron, yo sentí el poder del Espíritu Santo. Si lo que estaban tratando era demoníaco, lo acabamos de solucionar. Te lo digo, no por mí, sino por la autoridad de Cristo. Si lo que estabas tratando era demoníaco, está completamente solucionado. Ahora solo resta que trabajes en ti. Si apreciaste este mensaje y crees que otros deberían verlo, deja un me gusta en el video y no olvides suscribirte ahora mismo. Además, si están interesados en ayudarnos a llevar el evangelio por todo el mundo, esto es para aquellos de ustedes que lo ven en vivo y en repetición, entonces considera en oración dar un regalo único o convertirte en un partidario mensual por cualquier cantidad. Ve ahora mismo para convertirte en un socio mensual del ministerio a davidhernandezministries.com/partner y para dar un regalo único ve a davidhernandezministries.com/donate. Todo lo que das ayuda a mantener las transmisiones en vivo, el contenido, los eventos y la escuela del Espíritu Santo gratuita. En conclusión, si crees en lo que hacemos, apóyanos, haz tu parte, ayúdanos, lleguemos al mundo. Ganemos una generación para Jesús. Ahora, si te gustó este mensaje, te encantará. Necesitamos hablar de maldiciones generacionales.